Bueno, voy a hablar hoy de un libro de Mark Fisher que acaba de ser publicado en la editorial Caja Negra, en la editorial argentina. El libro se titula Los fantasmas de mi vida, escritos sobre depresión, jauntología y futuros perdidos. Se trata de la traducción de un libro que se publicó en el año 2013 en la editorial Zero Books y es un libro muy importante de este teórico Mark Fisher que se suicidó en el año 2017. Con anterioridad, la editorial Caja Negra había publicado ya su libro de referencia, Realismo Capitalista, y existía un enorme interés ante la publicación de este material, que es fundamentalmente o que está constituido fundamentalmente por una serie de artículos o de textos que fue publicando Mark Fisher en su blog que se titulaba K-Blog o que publicó en algunas otras revistas. La edición que han hecho aquí en Caja Negra, en Argentina, no corresponde exactamente con el libro que se publicó en la editorial Zero Books y yo creo que con una buena decisión han establecido que había algunos textos del libro original que iban a ser muy difícilmente comprensibles para el público que no fuera británico, dado que hacían referencia a programas o a cuestiones muy vinculadas a la experiencia de alguien que viviera en Gran Bretaña. Lo que se han hecho ha sido quitar esos textos que, como digo, iban a ser difícilmente entendibles, asumibles o contextualizables y han añadido otros y especialmente han creado una sección final, la parte 4 del libro, que se titula Depresión y resentimiento de clase, que en mi opinión hace que esta edición en español sea todavía más interesante que la edición que apareció en el año 2013 en el idioma original de Mark Fisher. Bueno, el libro tiene indudablemente un carácter muy singular y está muy marcado por la decisión que tomó este intelectual, este teórico, de quitarse la vida. Y así en su prólogo, que se titula Melancolías por los futuros perdidos, Pablo Schanton, directamente la primera frase que escribe es la siguiente: este libro sí es una nota suicida. Bueno, esta dimensión del suicidio afecta a la totalidad del libro, lo convierte retroactivamente en una suerte de nota de suicida y hace que leamos en todo momento las reflexiones sobre la depresión o sobre la condición de abatimiento psicológico como algo que tendría un tono expresivo o autobiográfico. En realidad, me parece que sería un flaco servicio el que haríamos a Mark Fisher, convirtiendo esto en una dimensión puramente vinculada con su situación, con la resolución que tomó de quitarse la vida, especialmente cuando para Mark Fisher la preocupación fundamental era tratar de repolitizar el ámbito cultural y sobre todo establecer el vínculo entre los dilemas del capitalismo neoliberal y la falta de conciencia de clase. Para él lo personal es político, pero sobre todo lo que hay que entender es que la propia depresión tiene que ver con las condiciones políticas de subordinación a la que está sometida ciertos estratos o ciertas clases sociales. Por lo tanto, me parece que sería importante poner en algún momento entre paréntesis el suicidio de Mark Fisher para poder leer o por lo menos para poder entregarse a la revisión y al uso de los planteamientos teóricos que aquí formula Fisher, ¿no? Se trata de un libro que estuve ya leyendo en su edición inglesa y que ahora en la traducción me ha vuelto a seducir. Hay muchos momentos en los que tenía la impresión de que a Mark Fisher le faltaba concretar o que hacía fascinantes sugerencias, que había algo de fogonazos, de revelaciones, pero que luego lo que faltaba era un desarrollo más profundo de la argumentación. Al terminar el libro, sin embargo, tengo una sensación muy diferente. Me da la impresión de que este libro hay que leerlo en relación tanto con realismo capitalista cuanto con otros materiales que fue produciendo a lo largo de su vida, en su reflexión sobre las condiciones del capital, pero también en relación con su hermoso texto en la compilación del Jacksonismo, ¿no? Que está también ese libro publicado en Caja Negra, en el que hay una serie de ensayos sobre qué es lo que supuso Michael Jackson como síntoma, es decir, como síntoma de una época. Es un libro que organizó Mark Fisher ya después de la muerte de Michael Jackson. Y también me parece que este libro que tengo aquí en mis manos, Los fantasmas de mi vida, se puede ver también en relación
con los debates del aceleracionismo y también, por supuesto, en diálogo con el gran libro de Simon Reynolds, Retromanía, con el que establece en todo momento un intercambio de ideas y particularmente esta cuestión de la ontología fantasmal de la hauntología. En el prólogo del libro, Pablo Stanton viene a decir que este material sería el de Mark Fisher, una suerte de espectros de Mars del siglo XXI. Hace alusión, evidentemente, al conocidísimo ensayo del texto de Jacques Derrida, Espectros de Mars, traducido al español en la editorial Trota, en el que Jacques Derrida revisa tanto el fantasma que recorre Europa, que es el del manifiesto del Partido Comunista de Marx y de Engels, cuanto el otro fantasma que atraviesa la cultura de la modernidad y de la contemporaneidad, que sería el psicoanálisis. Y esa vinculación entre marxismo y psicoanálisis, que no es en una clave frankfurtiana meramente el freudomarxismo, sino que es una revisión del espectro de la calavera, de lo que se encuentra, digamos, sosteniendo la condición traumática del propio despliegue de la política o de la interpretación del mundo que genera el marxismo, convertía ese libro en un libro crucial. Allí Jacques Derrida propone la idea de la hauntologie, de una ontología fantasma, jugando con la homofonía entre ontología y hauntología, y esa dimensión de la hauntologie es lo que va a retomar Simon Reynolds y también Mark Fisher para mostrar cómo estamos acosados por fantasmas, ¿no? Y esa suerte de cacería, ese acecho, ese asozo, ese estar rodeado por lo fantasmal que tiene, en el caso también de Mark Fisher, una relación con las teorías de lo espectral y de lo fantasmal de Slavoj Žižek, revisando las teorías correspondientes de Jacques Lacan, es algo que le permite sacar mucho partido en su aproximación a fenómenos de la cultura popular y fundamentalmente de la música y con algunas interpretaciones de materiales cinematográficos. Bueno, voy a hacer, como siempre procedo, una revisión del índice del libro, un libro que tiene unas 200 páginas y que evidentemente no voy bueno, concretamente 284, no voy a revisar en su totalidad porque tiene una cantidad increíble de material y es un laberinto en el que se está constantemente entrando y saliendo en distintas cuestiones, ¿no? El primero de los capítulos o la primera de las partes de este libro lo han titulado Futuros Perdidos, y en esta sección de los futuros perdidos el primero de los ensayos es un ensayo de un corte más generalista o de una ambición teórica mayor o de un intento de estructuración mucho más articulador que el resto de ellos, que son más de análisis de casos concretos, de casos de estudio. Se titula La lenta cancelación del futuro, y en él Mark Fisher va a ir revisando el mundo contemporáneo como un mundo en el que el futuro se va cancelando y va desapareciendo toda búsqueda frenética de la novedad, y sobre todo se produce una condición de confusión temporal en la que principalmente Mark Fisher va siguiendo o va comentando a su manera algunas teorías o ideas de Franco Bifo Berardi, y especialmente su libro Después del futuro, y esa revisión de Franco Bifo Berardi y del libro Después del futuro es algo que bueno, pues le coloca en una posición pues muy actual, que sería la revisión de las teorías italianas, desde el operaísmo, desde Toni Negri hasta Paolo Virno o Franco Bifo Berardi, del que también está traducido aquí en la caja negra el libro Fenomenología del fin, que es un interesante ensayo sobre el neurototalitarismo y las relaciones entre bunkerización o, digamos, comportamiento ikikimori, por citar la experiencia de esos japoneses que se encierran en su habitación, y esa mezcla entre sedentarismo conectivo, hiperconectivo, y una suerte de ideología del nomadismo generalizado que en realidad no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Introduce, como digo aquí, citas de Franco Bifo Berardi, de esta dimensión de cancelación del tiempo, pero también sobre todo del shock del futuro y de la destrucción del futuro y de toda la cultura experimental del siglo XX, y cómo estamos en un momento de franca, dice Mark Fisher, deflación
de las expectativas y con un sentimiento de estar continuamente tarde, con una presencia continua de una suerte de nostalgia formal por lo acontecido en otros momentos, y que tiene que ver sobre todo, dice Mark Fisher, con el desplazamiento generado por el posfordismo, por la globalización, por la computarización ubicua y la precarización laboral, pero sobre todo esa incapacidad para asir y para articular el presente, ¿no? Va empleando numerosísimos ejemplos musicales, desde los Arctic Monkeys, pero también reflexiones en las que, por ejemplo, se pregunta si existe algo así como un Kraftwerk del siglo XXI, somete a crítica propuestas musicales que le parecen absolutamente deplorables, como sería la música de Amy Winehouse, que para él es una música de puro centro comercial. Se aproxima a planteamientos teóricos, por ejemplo, como el de Frederick Jameson, cuando en su famoso ensayo sobre el posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo tardío, analiza los estilos nostálgicos o la condición de histeria poshistórica en la que nos encontramos anclados, y esa dimensión de nostalgias psicológicas como una nostalgia formal que finalmente no construye ninguna forma de subjetividad, ¿no? Y en este primero de los capítulos analiza también, por ejemplo, la nostalgia que aparece en la serie de La Guerra de las Galaxias, y también la crisis de la temporalidad cultural con ese predominio de la retromanía que analizó Simon Reynolds, una dimensión de una suerte de presencia de lo siniestro, de lo Unheimlich en el centro de la música contemporánea, ¿no? Analiza también en este primer capítulo el porqué de una jauntología y por qué esta jauntología tiene que ver con una suerte de deconstrucción o una patología escéptica. Como dice que encontró las referencias a Derrida o se acercó a Derrida a través de artículos que leyó en la revista New Musical Express, y como fue en artículos de los críticos Jan Penman y Mark Sinker sobre Derrida cuando se encontró con esta cuestión de la ontología fantasmal. Es manifiesto que Fisher no está haciendo una lectura nada sofisticada, sino que se apropia de un concepto, incluso viene a decir que los circunloquios de Derrida le parecen tremendamente plúmbeos o hasta desintensificadores, y que no es alguien que esté abducido por la différance, por la huella, por lo suplementario, pero sí le parece que en Derrida y especialmente en Espectros de Mars hay una interesantísima reflexión sobre el estar fuera de tiempo y el estar fuera de quicio, que es algo que en Derrida está muy vinculada a su revisión de la famosa expresión de William Shakespeare, ¿no? Time is out of joint. Bueno, él va a tomar esa cuestión de la ontología, de la ontology, para vincularla a sus propias teorías del realismo capitalista, para revisar la tecnotelediscursividad, para saber qué está sucediendo y con las imágenes sincréticas, pero también cómo va a ir surgiendo esa ghost music que Reynolds analizó soberanamente en su ya mencionado varias veces en esta entrada Retromanía, para analizar la música del sello Ghostbox, ¿no? Como serían las músicas de William Basinski, de Care Taker, de Burial, de More Than Music, de Philip Jack, ¿no? Y sobre todo esa dimensión de qué tipo de orientación existencial hay en la música jauntológica y qué tipo de relación tiene esta música con la memoria, una música que parece que está marcada por un cierto juego, un rol de la melancolía, y también con esa sensación de que relación tenemos con el fantasma, que parece que lo espectral fuera algo que no quisiéramos dejar que se apartara de nosotros, como si fuera en sentido freudiano una suerte de duelo fallido. Hay páginas realmente en este primer texto excepcionales, como cuando, por ejemplo, revisa el famoso y polémico texto de Wendy Brown sobre la melancolía de izquierdas, pero también esa tendencia lacaniana a no negarse a ceder a lo que deseamos, y analiza por un lado esa melancolía de izquierdas de la mano de Wendy Brown, pero también lo que llamaba Paul Gilroy melancolía postcolonial, para tratar de llegar a una suerte de melancolía o nostalgia jauntológica, y esa dimensión tendría que ver con cómo en nuestra época se han desarticulado las nociones de clase, y cómo se ha ido generando una política racializada, una política del género, y en qué medida los procesos de democratización o de pluralismo podían tener algún apoyo en las formas críticas o radicales
de cultura popular, en una época en la que Mark Fisher entiende que la cultura musical y la cultura musical radical y experimental ha sido prácticamente exterminada. El segundo de los textos de esta primera parte se titula Los fantasmas de mi vida. Aquí analiza la música de Goldie, de Japan y de Tricky. Es un artículo de los que dedica a música que me parece de los mejores, sobre el encanto de la oscuridad en el jungle o sobre el dark side del jungle, pero también sobre Goldie y su visión oscura de la música, y también con esa sensación de que estamos avanzando hacia un lado siniestro de la concepción del arte y de la estética, y como para él el recuerdo de Japan y de Sylvain sería como una suerte de retorno de lo reprimido, pero también un retorno de una seducción, y sobre todo de cómo el art pop, ¿no? El arte pop tiene una mezcla de esteticismo y también de una apnilización. El siguiente de los capítulos de esta primera sección es un capítulo que se titula El pasado es un planeta extraño, el primer y el último episodio de Life on Mars. Bueno, es un artículo, es un ensayo muy vinculado en cierta medida al fandom, un texto corto en el que nos habla de bueno, de la iconicidad y también de la potencia que puede tener lo rememorado y el recuerdo, y sobre todo cómo la Madalena proustiana se va a ir convirtiendo en esa Madeleine, en esa mezcla de Hitchcock y de Proust que va a realizar Chris Marker, y en qué medida esa posibilidad de recordar está ya asociado por la tendencia generalizada a no tener ninguna clase de recuerdo, a carecer de toda memoria. Otro de los excelentes textos sobre música que tiene este libro es el que se titula No más placeres, Joy Division, y sobre todo señala que Joy Division ha sido uno de los grupos que mejor ha captado el espíritu depresivo de nuestro tiempo, y hace una revisión de Joy Division y de Ian Curtis en relación con la temática Foucaultiano-deleuziana de las sociedades de control, que hace que este sea pues un capítulo realmente excelente, que va viendo cómo Joy Division es una especie de materialización de los paisajes interiores de James G. Ballard, pero también de ese sol negro de la melancolía que afecta a la música y al mundo actual, y sobre todo cómo la depresión aparecería, dice en la página 98, como una manera, un modo de conseguir descubrir la verdad, pero al final esa verdad que se descubre sin adornos sería una verdad en la que el interior se revela tristemente como un interior vacío, y cómo el depresivo está despojado de todas ilusiones y se presenta como una suerte de muerto en vida, y esa dimensión de estar muerto en vida es una situación en la que la condición del depresivo es una condición, dice él, de alguien que está ontológicamente zombie y se retira de las delicias de la vida para asumir una máscara que es la máscara de la más absoluta de las tristezas, ¿no? Bueno, en este capítulo aparece, como en otros momentos del libro, la cuestión del suicidio y cómo el suicidio es una de las causas de las muertes o una de las causas más frecuentes de muerte entre los jóvenes, y sobre todo cómo esa dimensión de suicidio atraviesa la propia historia del grupo de Joy Division. El siguiente texto se titula Salir del Underground, de Jam entre el populismo y el modernismo popular, y es un artículo también excelente en el que toma, por ejemplo, parte del texto de Antinomias del realismo de Fredric Jameson para analizar la cuestión del contagio afectivo, y a partir de ahí va analizando, por un lado, la música de Jam y sus influencias literarias, pero también la relación que tiene con la revuelta subcultural y con la lógica de la autocancelación del deseo, y cómo, por ejemplo, las declaraciones de David Cameron de que a él le encantaba el tema Eton Riffles, pues lo que revela no solamente es una estupidez disfuncional, sino que sobre todo lo que revela es cómo la derecha ha sido capaz de apropiarse de una música que en realidad le sería antagónica y que criticaría sus símbolos de estatus y de poder. En el fondo, todo el libro de Mark Fisher tiene una temática obsesiva, y es que
la política de izquierdas ha sido incapaz de tener relación con la cultura radical o con la cultura transformadora de tipo popular o con conciencia de clase. Y ese antagonismo entre la política de izquierdas y las formas transformadoras de lo cultural es algo que encarna, por ejemplo, el teórico Stuart Hall, que aparece en distintos momentos de este libro, pero que también la podemos ejemplificar en la relación imposible que hay entre las políticas socialistas o izquierdistas en nuestro propio país y lo que serían los fenómenos de un arte evolutivamente experimental o socialmente crítico, cuando lo que en realidad sucede habitualmente es que la izquierda tiene unas tendencias retrógradas, regresivas, cuando no definitivamente viejunas o casposas, ¿no? Las recomendaciones bibliográficas, las pequeñas indicaciones de textos, de artículos que va haciendo Mark Fisher en todo el libro son diamantinas y sobre todo nos permitirían continuar tirando el hilo para escribir y para funcionar a partir de lo que él propone aquí, ¿no? El siguiente texto se titula Las tendencias militantes alimentan la música. Y sobre todo es esa cuestión, como he dicho, de la relación entre vanguardia radical y condición política y la ausencia de una atención a los trabajos de carácter experimental y qué sucedió desde el post-punk hasta la imposición de una cultura del entretenimiento y en qué medida él va reclamando una atención no solamente a lo que eran los Sex Pistols, ¿no? Estudiados como aquí señalan varios momentos en el mítico libro de Klein Marcus, Rastros de Carmín, una historia secreta del arte del siglo XX, sino también la importancia del post-punk y también del hip hop, y como dice que se sintió abducido la primera vez que escuchó a Public Enemy y como vio ahí un potencial político y como le parecía un grupo realmente importante, ¿no? El siguiente texto se titula No hay romance sin finanzas y nos habla del carácter corrosivo del neoliberalismo en la construcción de la intimidad y sobre todo cómo va surgiendo un yo endurecido que es incapaz de imaginar un futuro, establecer compromisos a largo plazo y cómo esa propagación de las narrativas terapéuticas contemporáneas tiene en realidad una finalidad que es generar una subyugación o una conciencia de la subyugación. Es uno de los capítulos en los que aborda la condición también de las políticas a partir del feminismo, con el libro de Nancy Hartsock, ¿no? The Feminist Standpoint, Revisited and Other Essays, y sobre todo ese punto de desarrollar cómo se puede pasar de la autoconciencia a una autoconciencia crítica para generar un nosotros o una agenda colectiva que permita generar algún tipo de lucha o de reacción frente a un presente absolutamente deprimente, y en qué medida esto se puede hacer a través de posiciones de carácter cultural o contracultural en un momento en el que parece que lo único que se ha cumplido es aquel proceso arrasador del neoliberalismo que comenzó con el desmantelamiento de la política de Salvador Allende en Chile y como desde aquel momento, desde la década de los 70, pues hemos ido realmente de mal en peor solamente para la imposición de una globalización que destruye todo tipo de política de lazo afectivo y de articulación de proyectos intelectuales utópicos o que dibujen algún tipo de futuro. La segunda parte del libro se titula estrictamente Hauntología y habla de Londres, el primer capítulo después del rave, y se dedica a analizar la música del grupo Burial. Y es un texto corto, pero sin embargo analiza también la relación, por ejemplo, entre Burial y las pinturas de Nigel Cook. El siguiente texto se titula Not as a Theoretically Poor As a Great Amnesia de Keith Taker y sobre todo nos quiere plantear qué relación tiene la hauntología con la proliferación hoy de la amnesia anterógrada, citando el conocido libro de Oliver Sacks, ¿no? Aquel libro de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y también analizando la película Memento de Christopher Nolan y tratando de mostrarnos qué es lo que sucede ahí. Es un texto corto, como algunos de los que aparecen en este libro, y que realmente podría servir para que alguien con conocimiento y con capacidad analítica pudiera desarrollar pues una investigación mucho más extensa, ¿no? El siguiente es un ensayo que es tal vez de los que más me ha decepcionado de todo el libro, que se titula El hogar es donde está el espectro, la hauntología de El Resplandor. Es una aproximación a la película de Shining de Stanley Kubrick,
en la que intenta hacer un ejercicio estilístico muy diferente de la forma en la que están escritos el resto de los ensayos, pero hay que decir que aquí en esta revisión de tanto la novela de Stephen King cuanto la película de Stanley Kubrick, con pequeños subcapítulos, 11 en total, en un texto de apenas 10 páginas, pues yo creo que sencillamente lo único que nos permite es volver al salón donde está Jack Nicholson, ¿verdad?, interpretando a Jack, y nos permite colocarnos otra vez en el Hotel Overlook, ¿no? En el libro suelta una de las frases que realmente es buenísima, ¿no? Dice que la familia es una vuelta siempre al Hotel Overlook, ¿no? Y esa idea de que nuestra familia es como el Hotel Overlook, ¿no?, en el que vas con el triciclo y te encuentras con las gemelas al fondo de un pasillo, o cómo sale sangre por debajo de una puerta, o cómo abres una puerta y ves que allí se está produciendo una escena de perversión absolutamente inexplicable, o cómo se produce un déjà vu, una especie de retorno de los fantasmas, un retorno de lo reprimido, una activación de las fotografías, esa especie de carácter absolutamente inquietante del espacio de la familiaridad, es algo que está muy sintetizado en esa idea de que la familia es una especie de vuelta continua al Hotel Overlook, que en realidad bastaría haber dicho que la familia es una materialización del ensayo de Sigmund Freud sobre lo siniestro, ¿no? Lo siniestro no sería otra cosa que algo familiar que se ha vuelto extraño por causa de una represión. El siguiente texto se titula Another Great World, Dark Start, James Blake, Kanye West, Drake y la jauntología festiva. Aquí va por todas, ¿no? Y en este artículo revisa todos estos grupos musicales y nos habla del giro introspectivo de la música post-dance del siglo XXI, como hubo un giro hacia la emoción, hacia la experiencia colectiva de los afectos, hacia la privatización de las emociones, que estamos sometidos a una suerte de abstinencia del Prozac, y cómo el momento actual sería una situación de relación traumática entre sobrecarga informativa e incapacidad para asimilarla que conduce a la depresión. Es algo que diagnosticó también Franco Bifo Berardi, y aquí analiza desde ciertas canciones cuasi deprimentes de Drake a la cuestión del autotune en Believe de Cher, y esa especie de lamento autotuneado, pero esa tristeza que está detrás de la sonrisa forzada del siglo XXI. Y es un capítulo en el que la capacidad analítica de Fisher de conectar música y condiciones sociopsicológico-políticas de nuestra época le revelan como el gran ensayista y el gran pensador que sin duda fue. Y sobre todo, bueno, nos muestran cómo aquí, analizando casos concretos en esta especie de estética práctico-político aplicada, pues se revela como la potencia de un pensamiento crítico en una época que este tipo de cosas más bien brillan por su ausencia. El siguiente texto se titula Nostalgia del modernismo, de Focus Group y Belbury Poli, y analiza aquí las músicas del sello Ghostbox y la dimensión de post-psicodelia y de un cierto déjà vu, y sobre todo la evocación de un pasado que parece que nunca existió. El siguiente capítulo se titula Memorias del Otro, Asher, Philip Jack, Black to Come, Guess, Position Normal, More Than Music, y continúa analizando fenómenos de la música actual, como el disco de Asher, Miniatures, del año 2009, ¿no? Analiza también, por ejemplo, la música de William Basinski y sobre todo su dimensión de Disintegration Loop, que publicó o que presentó en el año 2002, y también esa obsesión de la música espectral por el crepitar del vinilo, por esa dimensión de un recuerdo de una música que ya no existiría más. Bueno, el siguiente bloque, el bloque 3, se titula La coloración de los lugares. Hay un texto que se llama Rayos solares barrocos, que es una revisión de la situación de exorcismo cultural en la que nos encontramos aquí, y sobre todo dice que son 3 los objetivos. Es un análisis de la cultura rave y sobre todo del proceso sistemático de destrucción de la cultura y de la política que se ha producido en el siglo XXI, que son para Mark Fisher el exorcismo cultural, la purificación comercial y la individualización forzosa. La cuestión del exorcismo cultural la analiza a través de Herbert Marcuse, pero también del libro de Michael Perelman, La invención del capitalismo, y sobre todo
cómo el cercado de los territorios y la privatización y la organización consumista del ocio tiene que ver con la emergencia en la cultura rave de las nuevas drogas, la tecnología y la cultura musical. La parte de la purificación comercial la analiza de la mano del libro de Peter Stalibras y Alan White, The Politics and Poetics of Transgression, las políticas y poéticas de la transgresión, sobre la cuestión de la relación entre la economía y la feria, y sobre todo el intento por parte de la burguesía de acabar con las licencias de los que no son burgueses. La parte de la individualización forzosa la analiza de la mano del libro fundamental de Michel Foucault, Vigilar y Castigar, y cómo aparecen los establecimientos represivos y cómo aparecen las instituciones disciplinarias como la fábrica, la escuela y el hospital, pero también la importancia que tiene el carnaval y lo festivo, que lo analiza, por ejemplo, en relación con lo que fue la desaparición del espacio de los aficionados al fútbol a partir de la década de los 90, a partir de la famosa tragedia de Hillsborough, y cómo el fútbol británico fue sometido a doma y sobre todo se creó una dimensión corporativa y unas tendencias individualizadoras, y cómo esas tendencias a individualizar aparecen continuamente, ¿no? Introduce aquí una cita del libro de Fredric Jameson, Valencias de la dialéctica, que dice lo siguiente: de vez en cuando, como en un globo ocular enfermo en el que se perciben perturbadores flashes de luz, o como en esos rayos solares barrocos a los que los rayos de otro mundo de pronto irrumpen en el nuestro, se nos recuerda que la utopía existe y que otros sistemas, otros espacios todavía son posibles. Es una cita a la que va a volver en distintos momentos en este libro. El siguiente ensayo se titula Siempre anhelando el tiempo que nos elude, introducción a Savage Messiah de Laura Oldfield Ford. Es el prólogo que escribió a este fanzine, a este zine de Laura Oldfield Ford, que es una revisión de la ciudad de Londres, y es un texto muy brillante en el que habla de las condiciones del capitalismo que presiona a todos para ser uno mismo, y sobre todo como el collage, ¿no? Ese collage del fanzine de esta autora tiene que ser una suerte de respuesta al colapso catatónico en el que todos estamos anclados, en el que todos estamos lamentablemente empantanados. El siguiente texto se titula Nomadalgia, So This Is Goodbye, de Junior Boys, y aquí tira de esa idea de la nomadalgia, que sería algo en relación con la nostalgia, pero sería la enfermedad que se genera en el propio viaje, y analiza cómo en el disco de Junior Boys aparece esa versión del tema de Frank Sinatra, No One Cares, y cómo convierten esta suerte de deleite en la tristeza de Frank Sinatra en un recuerdo de esa tristeza, pero contemporánea, es decir, en un mundo que está hiperconectado y en el que ya no sería la melancolía de los viejos tiempos, sino la depresión de la propia tecnología y nuestra forma de vivir en una ciudad en la que somos turistas dentro de nuestra propia casa. Y esa condición de la enfermedad del viaje, la nomadalgia, es también la de los bunkerizados, es decir, la de los que no salen en realidad nunca de casa y creen que están en todas partes porque están conectados en Internet. El siguiente capítulo se titula El inconsciente perdido, Inception, de Christopher Nolan, y es el mejor de los textos que tiene este libro sobre cine. Es una revisión muy crítica, muy bien elaborada, un desmantelamiento de la película Inception, en español se presentó como Origen, y sobre todo su dimensión sobre lo psicoanalítico, el espacio del sueño o el espacio del inconsciente, y cómo la película de Christopher Nolan es una suerte de burda parodia de lo que sería el psicoanálisis, para en realidad convertirse en una triste película de acción o en varias películas ensambladas las unas dentro de las otras, y cómo el tipo de sueños y de presentación del espacio del sueño que se encuentra en Nolan no tiene nada ni de psicoanalítico ni de surrealista y carece prácticamente de toda intensidad, pero al mismo tiempo esta película es sintomatológica, con la idea de implantar un sueño, que en cierta medida sería cómo nos han implantado Inception en nuestra cabeza el sueño del realismo capitalista. El siguiente se titula No vas a poder detenerte, incluso quizá lo disfrutes, Existence y el trabajo no cognitivo. Es un análisis también muy brillante, en este caso de la película Existence de David Cronenberg,
y sobre todo de esa relación que tenemos con la conectividad y esa relación de exuberancia tecnológica característica de nuestra época, también del impacto de las narrativas de Philip K. Dick en el cine contemporáneo y concretamente en el cine de David Cronenberg, y también cómo han impactado en las teorías actuales los discursos de la autonomía y del operaísmo, y cómo toda esa teoría del trabajo cognitivo pues en realidad no tiene en cuenta que el principal trabajo cognitivo contemporáneo se disuelve en lo que sería una de las formas fundamentales del trabajar hoy, que sería el trabajo en los call centers, y cómo en realidad hoy no estamos en un general intellect, en una inteligencia general, aquella que analizó o que describía Carlos Marx en los Grundrisse, sino que nos encontramos en una época en la que podemos estar conectados sin en realidad pensar nada, ¿no? Y así, en la página 253 cita al teórico Phil Brown, que dice que la situación será que habrá que pedir permiso para pensar y que pensar estará restringido a un pequeño núcleo de trabajadores del conocimiento en países como el Reino Unido y Estados Unidos, y que se crearía lo que se llama aquí un taylorismo digital, ¿no? Y ese taylorismo digital me parece que ya está más que implementado. El último bloque del libro, un bloque corto pero muy intenso, se titula Depresión y resentimiento de clase. El primero de los textos de esta sección se titula Autonomía en el Reino Unido, reflexiones sobre música y política. Analiza cómo lo real, en el sentido lacaniano, aparece como si uno se sintiera constantemente en una película en la que está como sometido a placeres o a una impulsión, a un impulso hacia el hedonismo, pero al mismo tiempo en una tendencia permanente hacia la depresión, y cómo es la condición en la que está la clase trabajadora. Retoma el libro muy citado de Owen Jones, su libro Chaps, sobre la demonización de la clase obrera, y sobre todo cómo estamos todavía anclados en la idea del no futuro, y sobre todo en esa situación en la que la cultura experimental es incapaz de tener hoy una dimensión aparente de práctica política, ¿no? Eh, Cita en la página 263, ¿no? A Jean-François Lyotard en un pasaje que me parece interesante. Dice ya que si la música y la subcultura ya no funcionan como mecanismos efectivos para una desublimación controlada que convierte a la alienación en cultura, que a su vez puede ser transformada en entretenimiento, alimentando lo que Jean-François Lyotard memorablemente llamó el estómago tapizado de carburo de wolframio del capital, que omnívoramente consume todo para luego excretarlo como mercancía. Entonces el descontento puede aparecer de un modo más crudo. Esa activación del descontento es lo que le lleva aquí a sugerir la posibilidad de una ciberinsurgencia asociada a lo que sería la continuación del hackerismo, ¿no? De Lulsex, de Anonymous o de Wikileaks, pero sobre todo esta sensación de que entre el 2011 y el 2012 hay una reactivación de la política con la indignación global, desde la primavera árabe a la tunecina, a los indignados de España, a ocupar Wall Street. El siguiente capítulo se titula Políticas de la desidentidad, y aquí analiza V de Vendetta, el cómic de Alan Moore, pero sobre todo la película de los Wachowski, y sobre todo viene a decir que el tipo de visión de la política de V de Vendetta es una visión absolutamente banal y que no se corresponde a lo que sería el lado tortuoso y tremendamente potente del fascismo posmoderno. Analiza el texto de Fredric Jameson, La carta robada de Marx, que está en un libro publicado en ACAL, que es el libro de Michael Sprinker, de marcaciones espectrales, en torno precisamente al libro de Derrida, Espectros de Marx, y nos habla con ese texto de la carta robada de Marx de cómo lo que pensamos como clase, las conceptualizaciones del género y la raza, se han ido adaptando a los ideales y a las soluciones liberales que han ido desgastando completamente cualquier tipo de actividad o de acción política. Mark Fisher defiende el poder de la clase y sobre todo el tipo de potencia transformada y reflexiva que podría tener la clase social, y sobre todo el anhelo de una colectividad diferente que está por venir, y sobre todo cómo hay que apartarse de lo que él llamaría la cultura del popismo y sobre todo un cierto deleuzianismo vulgar que nos anima a proveernos de todo tipo de conectividad y de todo tipo de tecnología, y sobre todo ese tipo de consigna nihilista que sería que sencillamente tendríamos que asumir la política del Barleby, ¿no? Frente a eso dice Mark Fisher que la consigna nihilista
no es una que dijera las cosas van bien, no hay necesidad de cambiar nada, ni tampoco las cosas van mal, no pueden cambiar, sino que la consigna nihilista sería las cosas van mal, por lo tanto, deben cambiar. Esta suerte de nihilismo casi adorniano, aunque Mark Fisher no se mete por esos derroteros, es lo que le lleva en el cierre de este texto a señalar que habría que buscar oposiciones a las políticas liberales y que tal vez la posición dislocada del depresivo podría tener dentro de sí una potencialidad utópica y sobre todo que tal vez la próxima clase revolucionaria sea una clase, digamos, de un levantarse desde la depresión, sobre todo porque el depresivo no tiene nada que perder, ¿no? Y esta frase que está en la página 262, ¿no? Realmente no tienen nada en cursiva que perder puntos suspensivos, esos puntos suspensivos me parecen cruciales, ¿no? Porque en realidad no tienen nada que perder puntos suspensivos, podríamos decir nosotros, salvo la vida, ¿no? Y el siguiente texto que se encuentra en este libro, que es el penúltimo, se titula Viva el resentimiento y es una utilización o una expansión de unas reflexiones del periodista Owen Harley, que en su blog publicó un texto que se llama Reclaim Resentment, reclamar o recuperar el resentimiento, ¿no? No en una idea nietzscheana, ¿no? El resentimiento como doble mala conciencia, sino el resentimiento como algo, un afecto, dice Mark Fisher, más marxista que los celos y la envidia, ¿no? El resentimiento como una furia en relación con las cuestiones de posesión, recurso y privilegio, ¿no? Y esa dimensión de política del resentimiento sería ir contra el popismo y exigir desde el resentimiento las cosas que siempre han soñado las clases subordinadas, ¿no? Y es una defensa, por tanto, de un espacio utópico en el cual la ambición no terminaría con la asimilación y donde la cultura de masas, dice Mark Fisher, podría tener toda la sofisticación e inteligencia de la alta cultura. Un espacio que acabe con la estructura de clase y que en cierta medida no sea solamente su inversión. Resentimiento, dice, versus desprecio y condescendencia, resentimiento y descontento, el comienzo de una resistencia contra la positividad obligatoria del realismo capitalista. Esto que está en la página 267 es la tarea de Mark Fisher, es decir, tratar de desmantelar el realismo capitalista en una actitud de resistencia resentida o de resentimiento resistente, ¿no? O de una, podríamos decir en términos nietzscheanos, inversión y transvaloración del nihilismo, es decir, un nihilismo que no es meramente reactivo, sino que es reactivo porque se activa, es decir, que se activa y que no solamente es algo que se deprime y que cae en la condición de la existencia deyecta. El último texto es un texto de carácter, sí, francamente autobiográfico y está en esta edición en español, que no está en la edición en inglés, que se titula Bueno para nada, ¿no? Comienza con una declaración tipo personal. Dice, he sufrido intermitentemente de depresión desde que era un adolescente, ¿no? Y esa condición es la de alguien que le resulta muy difícil escribir sobre la depresión y la depresión como algo que está desgastando continuamente una voz, entre comillas, interior y como esa condición de la depresión para él tiene que ver también con la condición de clase o con la condición de subalternidad. Es decir, él no es, dice de sí mismo, una persona destinada a desempeñar roles destinados al grupo dominante y como sobre todo su visión de los orígenes de la infelicidad está muy cercana a la que propuso en el libro de idéntico título David Smell, cuando señalaba que la infidelidad tiene que ver con las condiciones político-económicas y de clase y sobre todo que más allá del voluntarismo mágico que parece que le invita al depresivo a salir de sí con una especie de buen rollismo, lo que habría que tener en cuenta es que las cosas están continuamente empeorando y que la ideología de que las cosas van a empeorar como una suerte de fatum, de destino que tiene que ser asumido, es lo que hace que se produzca una suerte de resubordinación. Y esa intensificación de la subordinación es algo que Mark Fisher aquí, como un último aliento, parece que nos obliga a que plantemos cara a lo que sería el estar localizados inevitablemente en un destino que sería un destino que conduce solamente a la lógica de lo peor, ¿no? En el último párrafo dice la reconstrucción de la conciencia de clase es en efecto una tarea formidable, que no puede ser lograda a través de soluciones existentes, pero a pesar de lo que nos dice nuestra depresión colectiva, puede ser puesta en marcha. Inventar nuevas formas de involucramiento político, revivir las instituciones que se han vuelto decadentes, convertir la desafección privatizada en ira politizada. Todo esto puede hacerse
y una vez que ocurra, quién sabe lo que es posible. Bueno, yo quiero sobre todo invitaros a que leáis, disfrutéis, incluso entréis, como me pasa a mí en algunos momentos, momentos de distancia o de franco proceso de disensión con respecto a algunas de las ideas que aquí se establecen, pero sobre todo que nos acerquemos a este vibrante material de los fantasmas de mi vida, porque no es sólo de su vida como una propiedad o una posesión individual, sino que hablan de un cuerpo político deprimente, resistente, pero nada resignado, de ese cuerpo político que convierte el resentimiento en una forma más intensa de sentir, es decir, que siente reduplicada intensivamente, y una especie de rave del pensamiento, ¿no? Porque pareciera que fuera algo que a medida que vas leyendo el libro de Mark Fisher te ves obligado a buscar en YouTube, a buscar discos una y otra vez, temas musicales que te está sugiriendo, y tengo que decir que estos días que he estado leyendo intensamente y de una forma apasionada este libro, me parece que me encontraba con un colega, ¿no? Con un colega contemporáneo que finalmente hizo tremendos esfuerzos para comprender críticamente nuestra época, y por eso hay que decir que este libro de Mark Fisher es uno de los libros, estoy convencido de ellos, que se tornará y se ha tornado ya en nuestra época de lectura necesaria, sobre todo para establecer esa discusión de aquello que en el último párrafo se dice, que las cosas pueden hacerse y que tal vez ocurra y que quién sabe lo que es posible. Nadie sabe lo que puede un cuerpo, lo que sí sabemos es la intensidad que a veces nos proporciona cierta escritura. Por tanto, os recomiendo con entusiasmo este libro.